Hoy haremos un viaje al pasado. Vamos a 1985, al 19 de septiembre. Vamos a revivir el evento que cambió a México. Todos conocemos lo que pasó en el terremoto de 8.1 que sacudió la Ciudad de México. Conocemos las cifras en daños materiales y pérdidas humanas, al menos las oficiales. Venimos al bosque de Chapultepec a la exposición fotográfica Sismo de 1985 en la memoria de México, y recorrimos una parte del Paseo de la Reforma para recordar ese sismo. Personalmente no sufrí la pérdida de ningún familiar ni amigo, pero sí fui testigo de la devastación en varios edificios muy cercanos, y como a todos me hizo saber lo vulnerable que somos. La escuela donde yo estudiaba resultó afectada y tuvimos que tomar clases en los talleres. Frente a mi casa pude ver por mí mismo cómo se derrumbaba la mitad de otra escuela, mientras que el conserje salía corriendo para ponerse a salvo, con muchísima suerte. Esta muestra incluye archivos de los hermanos Mayo, fotografías del Archivo General de la Nación, archivos de la Cruz Roja Mexicana y la Organización Panamericana de la Salud, así como del Universal y el fotógrafo Sinahara Saji, y tiene la finalidad de crear conciencia sobre la cultura de la protección civil. Esta cultura se compone de los elementos que pueden salvar la vida en caso de repetirse este sismo, tales como el Plan Familiar de Protección Civil y la mochila de emergencia, pues estas prevenciones son muy importantes y aun y cuando no se utilicen, es mejor tener bien en claro lo que se debe hacer y no estar desprevenidos y tener motivos para lamentarlo. Una de las precauciones que debes tomar es escuchar la alerta sísmica, ya que esta se activa unos instantes antes, justo el tiempo para ponerte a salvo. Recuerda llevar contigo papeles importantes, así como una lámpara, un paquete de cerillos, papel y pluma. Sería mejor estar preparado con alimentos enlatados, agua potable y una cobija. Aquí podemos ver un simulacro de escolares como medida de prevención ante situaciones de riesgo. Esta fue una de las actividades que se establecieron como protocolos de protección y cada uno de nosotros debemos conocerlas y así saber qué hacer en estos casos. Aquí podemos ver la fotografía devastados de los hermanos Mayo. Nos muestra la desolación que se vivía en la Ciudad de México tras los sismos que nos golpearon profundamente. Aquí vemos la fotografía de demolición del Hotel Regis con explosivos plásticos de la colección del Archivo General de la Nación. Este fue uno de los edificios que se perdieron, ya que pensaban que estos sismos no podían ocurrir de tal magnitud. Los arquitectos no tomaron las precauciones debidas. Por esto varios edificios emblemáticos de la Ciudad de México se perdieron para siempre. En esta fotografía del Archivo General de la Nación con el título "Durante semanas hubo remoción de escombros", podemos ver los trabajos que además de ser pesados fueron desesperantes para aquellos que nunca supieron la suerte de sus desaparecidos. En esta fotografía de Alfredo Hernández titulada "Escuela Primaria", vemos uno de varios edificios que así de un momento a otro colapsaron para convertirse en masas de roca y polvo. En esta fotografía de los hermanos Mayo titulada "Abasteciéndose de agua", vemos una escena poco común pero muy probable en estos casos, y ese es el motivo por el cual es importante asegurarse acceso al agua y tener reservas de agua potable para beber, ya que esta escasea en muchos casos de desastres como en estos sismos. Aquí podemos ver colapso parcial de edificios cerca de la Lotería Nacional, demolido posteriormente, de Senji Hinohara, quien logra captar esta imagen que eriza la piel, ya que estos edificios solo resistieron lo suficiente para no caer del todo, pero no pudieron ser recuperados y terminaron por desaparecer. En esta fotografía llamada Colonia Doctores, los hermanos Mayo capturan la precaria situación en la que algunos edificios se sostuvieron, aunque solo por algunos días en varios casos. En otros fue necesario forzar el proceso, ya que representaban un riesgo latente. En la fotografía Colonia Roma de Alfredo Hernández, vemos como algunos edificios quedaron irreconocibles, pues ahora eran solo escombros.
Esta fotografía titulada La Colonia Roma, una de las zonas más afectadas de los Hermanos Mayo, nos muestra un edificio donde podemos ver el letrero de Radio Mundo 690. Estos centros de trabajo registraron la mayor cantidad de pérdidas humanas, ya que a la hora del sismo otras personas apenas se dirigían a sus centros laborales. Aquí vemos la fotografía Edificio de Talleres de Maquila, Avenida San Antonio Abad, de Alfredo Hernández, otro ejemplo de una tragedia mayor por sus víctimas humanas. En este caso, muchas mujeres costureras que se encontraban en su jornada laboral cuando fueron sorprendidas por el primer sismo. Esta fotografía titulada Cientos de edificios dañados en su totalidad o parcialmente de los Hermanos Mayo nos muestra cómo los escombros de los edificios dañados pueden llegar muy lejos. Evitar los objetos pesados sobre tu cabeza no es suficiente, por eso es mejor ubicar los lugares más seguros antes de que sea demasiado tarde. En esta fotografía titulada Zona de Talleres de Costura, Avenida San Antonio Abad de los Hermanos Mayo, vemos otro ángulo de la tragedia. Las personas que sobrevivieron a estos derrumbes se vieron afectadas en más de un aspecto, pues algunas de ellas perdieron sus centros de trabajo y la salud de sus patrimonios cayó como estos edificios. Aquí podemos ver la fotografía Edificio de Nacional Financiera, Calles Uruguay e Isabela Católica de los Hermanos Mayo, donde podemos ver una analogía. Con la economía de esas personas severamente dañadas, todas las finanzas nacionales se vieron afectadas. Sin embargo, hay que resaltar lo positivo de la tragedia, y fue la solidaridad que caracteriza al pueblo mexicano. Esto lo podemos ver en los voluntarios que aparecen en la fotografía. Muchas escuelas se vinieron abajo de los Hermanos Mayo. En la fotografía Topos Todos de los Hermanos Mayo, vemos otro legado de México al mundo, pues este terremoto sirvió para crear este grupo de expertos voluntarios con habilidades especiales y muy bien organizados que no solamente salvan vidas en México, sino que han visitado muchos otros países para compartir su experiencia y ayudar en tragedias como esta. Muchos otros voluntarios participaron en los trabajos como lo muestra la fotografía. Cadenas humanas fueron fundamentales de los Hermanos Mayo, donde vemos una escena que se repitió una y otra vez a lo largo de varios días. Aquí tenemos la fotografía Disminución en el abasto de agua complicó la lucha contra incendios de la Organización Panamericana de la Salud, y vemos otro ejemplo de lo que aprendimos, ya que damos por hecho que tendremos todos los recursos para enfrentar estos casos, pero esto no es del todo cierto. La fotografía de los Hermanos Mayo titulada Muchas vidas se pudieron rescatar, vemos el fruto del tremendo esfuerzo de los rescatistas, pero también el de los rescatados, pues muchos de ellos resistieron durante mucho tiempo sin comer, sin beber y sin aire fresco. Aquí podemos ver rescatado por sus propios vecinos de los Hermanos Mayo, donde vemos cómo los mexicanos participaron en los trabajos por rescatar a los sobrevivientes sin importar la condición social o política, ni las condiciones culturales o económicas. Esta fotografía lleva por título Detectando si había víctimas atrapadas, más de 500 inmuebles siniestrados de los Hermanos Mayo, y vemos cómo los voluntarios se negaban a perder esperanzas de encontrar más sobrevivientes. En la fotografía Hotel de Carlos, frente al Monumento a la Revolución de los Hermanos Mayo, vemos otro de los edificios emblemáticos de la Ciudad de México totalmente devastado por el sismo. Los Hermanos Mayo nos muestran otra fotografía llamada Avenida Juárez y Calle Azueta, y aquí podemos apreciar las consecuencias del sismo, no solo en los edificios sino en el ánimo de la gente, ya que en esos momentos todos fuimos vulnerables y todos estábamos en peligro. Estas son solo algunas de las fotografías que encontrarás en la muestra fotográfica Sismo de 1985 en la memoria de México, y creo que sería una buena idea visitarla. Aquí verás las mejores alternativas para estar preparado en caso de un sismo de gran magnitud. Recuerda buscar información respecto a qué debes hacer, a dónde debes ir y qué debes llevar en caso de sismo o algún otro desastre. El exceso de confianza es tu peor enemigo.
Aun y cuando tu instinto te diga que es solo un temblor más, obedece las alertas sísmicas, sigue las indicaciones o sigue los pasos de tu plan de protección. Ten siempre a la mano documentos que te identifiquen y que puedas necesitar. Recuerda tener una dotación de alimentos enlatados, pero estos deberás rotarlos para que no se echen a perder. También haz lo mismo con las baterías y los demás perecederos que tengas preparados. Por ahora tengo que despedirme pues se me acabó la batería, pero antes quisiera saber qué opinas. Déjame un comentario. Si este video te gustó, dale like. No olvides compartir esta información con quien pueda necesitarla. Recuerda suscribirte a mi canal para ver otros videos. La próxima semana veremos otro rol. Acompáñame y vemos qué encontramos. Por acá te veo.